El único sonido que se escuchó en el salón principal de la mansión Villarreal fue el desgarrón seco de la seda al romperse. No fue algo delicado ni discreto. Sonó como un grito desesperado de tela, y en ese instante sentí que mi dignidad se rompía junto con mi vestido. El aire frío de la noche golpeó mi piel expuesta sin ninguna piedad. Crucé los brazos sobre el pecho intentando cubrirme, pero era inútil. Mi suegra, doña Bernarda, y mi cuñada, Sofía, ya me habían dejado expuesta frente a 50 invitados de la alta sociedad. «¡Mírenla!», gritó Bernarda, levantando los restos de mi vestido color esmeralda como si fuera un trofeo de guerra. «¡Miren a la ladrona!», luego dijo con desprecio que así era como las muertas de hambre escondían las joyas robadas, entre la ropa interior. Yo estaba temblando de pies a cabeza. No era solamente por el frío que me recorría la piel, sino por el impacto brutal de la humillación. Ahí estaba yo, en medio del gran salón, despojada de mis prendas y completamente avergonzada ante todos. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras las risas y los murmullos de aquella élite me rodeaban como buitres esperando carroña. Busqué con la mirada a mi esposo, Roberto, el hombre que me había prometido protegerme siempre. Por él dejé mi vida tranquila en el campo y me vine a esta ciudad llena de lobos disfrazados de gente elegante. Lo vi de pie junto a la chimenea, sosteniendo un vaso de whisky. Ni siquiera me miraba. Tenía la vista clavada en el suelo. Parecía avergonzado, pero no por lo que me estaban haciendo. Estaba avergonzado de mí, de que su esposa humilde fuera acusada de robar el collar de diamantes de su madre. «Roberto», le supliqué con la voz hecha pedazos. «Por favor, ayúdame. Yo no robé nada». Intenté decir que tal vez ellas me lo habían puesto, pero Sofía me interrumpió a gritos. «¡Cállate!». Me empujó con fuerza y caí de rodillas sobre la alfombra persa. Aseguró que me habían visto guardarlo. Me llamó vergüenza para la familia y le exigió a Roberto que dijera algo, que me echara de una vez. Entonces él levantó la cabeza. Aquellos ojos que antes me miraban con amor ahora estaban vacíos, fríos como el mármol. «Vete, Elena», murmuró apenas. «Lárgate antes de que llamemos a la policía», añadió con desprecio. «Me das asco». «¿Que me vaya?», pregunté, mirando mi propio cuerpo. Estaba semidesnuda. «Así llegaste al mundo, y así te vas a ir de esta casa», intervino Bernarda con una sonrisa cargada de maldad. «Sin nada». Dijo que eso era lo que yo era. Nada. Una campesina que creyó que podía mezclarse con la realeza. Luego ordenó que me sacaran de allí. 2 guardias de seguridad me agarraron fuerte por los brazos sin decir una sola palabra. Me arrastraron por aquel pasillo de mármol frío mientras yo trataba de cubrirme como podía, gritando y rogando que al menos me dieran una manta, cualquier cosa para taparme un poco. Pero nadie hizo el más mínimo intento por ayudarme. Me llevaron hasta afuera y me arrojaron sobre la grava, justo al otro lado de la reja principal. El portón de hierro se cerró frente a mi cara con un estruendo seco, como si sellara mi expulsión para siempre. Y ahí me quedé. Yo, Elena, la hija del hombre al que ellos llamaban con desprecio el granjero sucio, tirada en la calle, vestida solamente con mi ropa interior, mientras la lluvia empezaba a caer y la música de la fiesta seguía sonando dentro de la mansión como si nada hubiera pasado. Me abracé a mí misma, intentando conservar algo de calor, sintiendo cómo el frío se me metía hasta los huesos. Pero en ese momento hubo algo que me atravesó más profundo que el frío. Fue la ira. Una rabia limpia, ardiente, total. Ellos estaban convencidos de que mi padre no era más que un simple agricultor que sembraba papas y maíz para sobrevivir. Creían que yo era una muchacha humilde sin recursos, alguien que no tenía ni dónde caerse muerta. Lo que no sabían era que acababan de cometer el error más grande de sus tristes y miserables vidas. Porque mi padre, don Augusto, no era solamente un agricultor común. Era el terrateniente más grande del norte, el hombre que manejaba la distribución de alimentos en medio país, un hombre que había decidido esconder su fortuna para enseñarme desde pequeña el valor de la humildad y el trabajo. Un hombre que tenía más poder en el dedo meñique que toda la familia Villarreal, sumando cada centavo de sus cuentas bancarias. Me puse de pie, todavía empapada, y caminé hasta la caseta del guardia, que me miraba con una mezcla de lástima y miedo. «Préstame tu teléfono», le dije con firmeza. Mi voz ya no temblaba. El miedo se había ido.
Señora, no puedo. Doña Bernarda dijo que... Empezó a responder. Entrégame el teléfono ahora mismo, le ordené con firmeza, usando una autoridad que ni yo sabía que tenía. El guardia, nervioso, terminó entregándomelo sin discutir más. Marqué el número que sabía de memoria desde niña. Diga, respondió mi padre con esa voz cálida y tranquila que siempre me daba paz. Papá, dije, y al escuchar su voz algo dentro de mí se quebró un poco. Tragué saliva y respiré hondo. Papá, ven por mí. Me lo quitaron todo. Me dejaron sin nada, vulnerable y expuesta en plena calle. Del otro lado de la línea se hizo un silencio pesado, un silencio que pesaba más que 1000 gritos juntos. ¿Quién te hizo esto, hija?, preguntó. Su voz ya no era la del padre cariñoso de siempre. Ahora era la del patrón, la del jefe. Los Villarreal, Roberto, su madre, todos. No te muevas, me dijo con una calma que daba más miedo que cualquier amenaza. Estoy a 20 minutos, me dijo con firmeza. Pensaba darte una sorpresa por tu aniversario. Estaba aterrizando en el helipuerto privado de la ciudad. Pero los planes cambiaron. Papá, tengo frío, le confesé, tiritando. Resiste, mi niña. El frío se les va a quitar a ellos cuando sientan el infierno que les voy a llevar. Ya voy en camino. Y no voy solo. La llamada terminó y me quedé ahí, con el teléfono aún en la mano. Me senté en la acera, bajo la lluvia que no dejaba de caer, y esperé. En ese momento yo no tenía idea de que esos 20 minutos serían los últimos 20 minutos de la dinastía Villarreal tal como la conocían. Ahora, antes de seguir contándote cómo la noche más oscura y humillante de mi vida terminó convirtiéndose en la venganza más justa y dulce que puedas imaginar, déjame pedirte algo. Si estás en contra de la humillación y crees que la familia es algo sagrado, apoya esta historia. Suscríbete y activa las notificaciones. Lo que estaba a punto de suceder no era cualquier cosa. Lo que mi padre iba a hacerle a esa familia de buitres se iba a recordar como un ejemplo de justicia divina. Y créeme, nadie hubiera querido perderse ese momento. Lo primero que puso en alerta a los guardias fue un sonido fuerte, cortando el aire desde lo alto. No era el motor de un coche acercándose. Venía del cielo. 2 helicópteros negros, sin ninguna matrícula visible, comenzaron a descender directamente sobre el jardín frontal de la mansión Villarreal. Las hélices aplastaron sin piedad los rosales premiados de doña Bernarda, esos que ella presumía en todas sus fiestas. El viento que levantaron las aspas hizo volar mesas, copas y decoraciones. Los invitados que estaban en la terraza corrieron hacia el interior gritando, sin entender qué estaba pasando. Al mismo tiempo, la reja principal frente a la que yo seguía sentada fue embestida con violencia. No se abrió con un control remoto. La derribaron. Una camioneta blindada, de estilo militar y color negro mate, atravesó el hierro forjado como si fuera cartón. Detrás de ella entraron 3 vehículos utilitarios más, avanzando con precisión. La camioneta se detuvo justo frente a mí. La puerta se abrió antes incluso de que el motor terminara de apagarse, y entonces bajó mi padre. No vestía su ropa sencilla de trabajo. Llevaba un traje negro perfectamente cortado, un abrigo largo de lana sobre los hombros y esa mirada fría y calculadora que usaba cuando cerraba negocios de millones de dólares. Corrió hacia mí sin dudarlo. Se quitó el abrigo y me envolvió con él, cubriéndome por completo. Luego me abrazó con tanta fuerza que sentí mis costillas crujir, pero fue el abrazo más reconfortante que había sentido en mi vida. Perdóname, hija, susurró contra mi cabello mojado. Perdóname por haberte dejado sola con estas bestias. Papá, me humillaron, me arrebataron la ropa y mi dignidad delante de todos. Le dije con la voz rota. Él se apartó apenas lo suficiente para mirarme a los ojos. Con sus pulgares ásperos me limpió las lágrimas con una delicadeza que contrastaba con todo lo que estaba pasando. Se acabó, Helena. Me habló con una seguridad absoluta. Sube al coche. Hay ropa limpia y caliente adentro. Quédate ahí. Hizo una pausa y su mirada se volvió más dura. No quiero que veas lo que va a pasar, pero quiero que entiendas algo. Cada lágrima tuya les va a costar $1.000.000. Sentí algo nuevo crecer dentro de mí, algo que ya no era miedo. Quiero verlos, papá, le respondí, más firme de lo que jamás había estado.
Quiero ver sus caras. Mi padre inclinó la cabeza con decisión. Entonces vienes conmigo, me dijo, pero vas a cruzar esa puerta como lo que realmente eres, una reina. Subí a la camioneta solo para cambiarme. Mi padre, como siempre, llevaba un vestido negro guardado por si acaso. Era sencillo, pero elegante, de esos que no necesitan adornos para imponer respeto. Me sequé el cabello, me acomodé lo mejor que pude y me puse unos tacones. Cuando respiré hondo y abrí la puerta, ya no era la mujer empapada y humillada de hacía unos minutos. Salí del vehículo y caminé al lado de mi padre rumbo a la entrada principal. Los guardias privados de la mansión intentaron cerrarnos el paso, pero los hombres de mi padre, exmilitares entrenados, serios y armados, los redujeron en segundos. No hubo disparos, solo movimientos rápidos y precisos. En menos de un minuto, estaban desarmados y en el suelo. Mi padre no llamó ni anunció su llegada. Simplemente levantó el pie y pateó la puerta principal. El golpe fue tan fuerte que la música se detuvo al instante. Entramos al salón en medio de un silencio repentino. Adentro reinaba el desorden. Los invitados seguían alterados por el aterrizaje de los helicópteros. Doña Bernarda gritaba órdenes sin que nadie pareciera escucharla. Roberto trataba de tranquilizar a uno de sus inversionistas, visiblemente nervioso. Pero cuando nos vieron entrar, el silencio cayó sobre el lugar como una losa pesada. Yo caminaba del brazo de mi padre. Ya no era la mujer desnuda y llorando. Era la hija de don Augusto. Bernarda se abrió paso entre los invitados, la cara roja de furia. ¿Qué significa todo esto?, chilló. Han destruido mi jardín, han destrozado mi reja. Voy a llamar a la policía. ¿Y qué hace esta muerta de hambre aquí otra vez? ¿Quién es este anciano? ¿Quién es este viejo? ¿Tu amante campesino? Mi padre soltó una carcajada profunda que retumbó en el salón. No era una risa alegre, era el sonido de un depredador que ya tiene a su presa acorralada. «¡Cierra la boca, Bernarda!», dijo con una calma que imponía más que un grito. Su voz fue como un trueno contenido. «Soy Augusto Valderrama, el padre de la mujer a la que acabas de desnudar y lanzar a la calle». Roberto dio un paso adelante, blanco como el papel. «¿Valderrama?», balbuceó. «¿El dueño de Agroindustrial Valderrama?». «El mismo», respondió mi padre. «Y también dueño de muchas otras cosas que ustedes ni siquiera conocen». Bernarda, al entender que el granjero tenía más poder del que imaginaba, intentó cambiar de estrategia, pero su soberbia seguía dominándola. «No me importa quién sea usted», espetó. «Su hija es una ladrona. Robó mi collar de diamantes». «¿Habla de este collar?», intervino uno de los hombres de mi padre. Acababa de entrar sujetando a Sofía, mi cuñada, que lloraba sin control. En su mano brillaba el famoso collar. «Lo encontramos en el bolso de esta señorita cuando intentaba salir por la puerta trasera», informó el guardia con voz firme. Un murmullo ahogado recorrió el salón. «Mamá me dijo que lo hiciera», gritó Sofía entre sollozos, traicionando a su madre sin dudar. «Ella me ordenó que se lo plantara a Elena para que Roberto la dejara y pudiera casarse con la hija del banquero». Roberto miró a su madre como si no la reconociera. «Mamá, ¿es verdad que hiciste eso?». «Guarda silencio ahora mismo», le gritó Bernarda a su hija. «Todo fue por el bien de esta familia». Mi padre golpeó el suelo con su bastón, que usaba por elegancia y no por necesidad. El sonido seco cortó cualquier intento de seguir discutiendo. «Ya basta de este teatro», declaró con firmeza. «No vine a escuchar excusas, vine a cobrar una deuda». «¿Deuda?», preguntó Roberto, todavía incrédulo. «Nosotros no le debemos nada a nadie. Somos los Villarreal. Tenemos dinero». Sin perder la compostura, mi padre metió la mano dentro de su abrigo y sacó un documento perfectamente doblado. «Ustedes son los Villarreal, claro que sí», dijo mi padre con una calma que cortaba el aire. «Una familia que vive de la fachada y las apariencias. Una familia cuya empresa textil lleva 5 años operando en números rojos». Hizo una pausa y los miró uno por uno. Una familia que, hace 6 meses, pidió un préstamo gigantesco a un fondo de inversión privado para no perder esta mansión. Entonces lanzó el documento a los pies de Roberto. «Ese fondo de inversión soy yo». Bernarda dio un paso hacia atrás, tambaleándose. ¿Qué está diciendo?» «Que compré su deuda, Bernarda. Compré sus hipotecas. Compré cada uno de sus pagarés. En términos simples, soy dueño de la silla en la que se sientan
del techo que los cubre y hasta de la ropa que llevan puesta. Luego miró su reloj con tranquilidad. Y según la cláusula 4b del contrato que firmaron sin leer, impulsados por la desesperación, tengo el derecho de ejecutar la garantía de la propiedad si los deudores incurren en conducta inmoral o criminal. Señaló hacia mí. Desnudar a mi hija, acusarla falsamente de robo y abandonarla en la calle bajo la lluvia. Creo que eso encaja perfectamente como conducta criminal. Sacó su teléfono móvil y marcó un número. Ejecuta la orden, dijo con firmeza. En ese mismo instante, las luces de la mansión parpadearon varias veces y luego se apagaron por completo. Solo quedaron encendidas las luces de emergencia, bañando el salón en un tono frío y fantasmal. ¿Qué está pasando?, gritó Bernarda fuera de sí. Acabo de cortarles todos los servicios, respondió mi padre sin inmutarse. Y mis abogados ya congelaron sus cuentas bancarias, tanto personales como corporativas. Clavó la mirada en Roberto. Están en la ruina, Villareal. Cero. Nada. Roberto cayó de rodillas frente a mí como si le hubieran quitado la fuerza de las piernas. Elena, amor mío, yo no sabía nada. Perdóname. Mi madre me manipuló. Yo te amo, siempre te he amado. Por favor, habla con tu padre. Somos esposos. Lo miré fijamente. Miré al hombre que bajó la cabeza mientras me humillaban. ¿Esposos?, repetí con amargura. Un esposo no permite que desnuden a su mujer delante de todos. Un esposo no la arroja a la calle como si fuera basura. Tú no eres un esposo, Roberto. Sentí una claridad nueva dentro de mí. Eres un cobarde, y lo único que me provocas ahora es lástima. Elena, suplicó, tratando de agarrar el borde de mi vestido. Antes de que pudiera tocarme, mi padre puso el pie en su pecho y lo empujó hacia atrás con firmeza controlada. «No la toques», ordenó. «No eres digno ni siquiera de respirar el mismo aire que ella». Después se volvió hacia los invitados, que observaban la escena entre el miedo y el morbo. «Señoras y señores», anunció con voz clara, «la fiesta ha terminado. Les sugiero que se retiren de inmediato. Esta propiedad ahora me pertenece y será cerrada para fumigación». Miró alrededor con desprecio. «Huele a basura». Los invitados no necesitaron más invitación. Salieron apresurados, empujándose unos a otros para no quedar atrapados en la caída pública de los Villareal. Nadie quería ser asociado con ellos en ese momento. Bernarda, en cambio, permaneció en el centro del salón oscuro, temblando de rabia y orgullo herido. «No puede echarme», escupió. «Llevo viviendo aquí 40 años». «Tienen 10 minutos», dijo mi padre con voz firme. 10 minutos para recoger sus cosas personales. Y cuando digo personales, me refiero a cepillos de dientes y ropa interior. Las joyas, los muebles, los cuadros, todo eso se queda como pago de los intereses de la deuda. «¿A dónde vamos a ir?», sollozó Sofía. «Pueden ir a donde quieran», respondí yo con tranquilidad. «La calle es muy grande y ya saben lo que se siente estar ahí, ¿verdad? Aunque ustedes tendrán la ventaja de llevar ropa puesta. Yo no tuve esa suerte». Mi padre hizo un gesto a sus hombres. «¿Saquen a esta gente de mi casa?» Los guardias sujetaron a Bernarda, Sofía y Roberto y los arrastraron hacia la salida, igual que ellos me habían hecho a mí apenas una hora antes. Bernarda gritaba insultos mientras Sofía lloraba sin control. Roberto solo repetía mi nombre, como un disco rayado. Los lanzaron fuera de la reja rota, sobre la grava mojada. Mi padre y yo salimos a la terraza. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Allí estaban, en el lodo, descompuestos, peleándose entre ellos. Bernarda señalaba a Roberto, Roberto acusaba a Sofía, y Sofía se defendía culpando a su madre. Se estaban devorando entre ellos mismos. «¿Estás bien, hija?», me preguntó mi padre, pasando su brazo por mis hombros. «Sí, papá, estoy bien». «¿Quieres que les dé algo? ¿Un poco de dinero para el autobús?», preguntó, con un atisbo de humor en la voz. Miré a la familia que me había hecho la vida imposible. Recordé sus burlas por mi ropa sencilla. Recordé cómo me obligaban a comer en la cocina cuando tenían visitas importantes. Recordé el frío, la humillación de hace apenas una hora. «No», dije con firmeza. «Que caminen», dije con una sonrisa. «Les hará bien un poco de humildad». Nos dimos la vuelta y entramos de nuevo a la casa. Mi padre dio la orden de demoler la mansión al día siguiente.
No quería venderla, quería borrarla del mapa, quería que no quedara ni un ladrillo de ese lugar maldito. El desenlace fue imparable. En los meses siguientes, la caída de los Villarreal se convirtió en la comidilla de toda la ciudad. Se supo todo: el intento de incriminarme, la deuda impaga, la quiebra total. La sociedad que ellos tanto adoraban los rechazó sin piedad. Roberto trató de recomponerse y buscar trabajo, pero su reputación estaba destrozada. Terminó trabajando de camarero en un bar de mala muerte en la costa. Sofía se casó con un hombre mayor que no la quería, solo para tener a alguien que la mantuviera. Y Bernarda, la gran doña Bernarda, terminó en un asilo público, sola y amargada, contándole a las enfermeras que ella había sido una reina, aunque nadie le creyó. Yo volví al campo con mi padre, pero no para esconderme. Asumí mi lugar en la empresa familiar. Ahora dirijo la división de exportaciones internacionales. ¿Por qué esa noche no me rompieron? Porque esa noche me liberaron. Sí, me quitaron la ropa, pero al hacerlo me quitaron también el disfraz de mujer sumisa. Dejaron al descubierto a la guerrera que llevaba dentro.